Chicos, buen día. Hola, buen día. ¿Se ve la pantalla? Todavía no. Ahora sí. Así, perfecto. Bueno, lo que vamos a hacer hoy es repasar la parte estadística de la última clase. Hay una sola diferencia con lo que vamos a hacer y es la variable que analizo. O sea, los datos que yo voy a analizar ahora, en la última clase se llamaban discretos porque pertenecían al conjunto de los números naturales o enteros podía ser. Acá aparecen ya los números con coma y se dice que pertenecen a los números reales. Entonces hay una gran diferencia, que yo ya no puedo representarlos cuando hagamos el histograma, por ejemplo, o el análisis, de la misma manera, porque acá es difícil que se repita algún lado, algún valor, si son números reales. Fíjense que ya la diferencia entre dos primeros, entre 20,0 y 20,1, haría que yo no los puedo ubicar en la misma parte del histograma. Entonces lo que se va a hacer, para no hacer 20.000 rayitas en el histograma, es empezar a agrupar. Nosotros podemos agrupar en función de lo que nos parece bien o lo que pide el ejercicio. El ejercicio dice que lo tenemos que analizar en 5 intervalos. Esos 5 intervalos son las 5 barras del histograma que habíamos hecho en la última clase. Entonces lo primero que vamos a dejar anotado es esto. Y el procedimiento que vamos a hacer es cuando la variable es un número real que se llama variable continua, ¿vale? Haciendo referencia a la recta numérica de los números reales porque es una recta continua, ¿vale? Yo tengo todos los valores posibles de la recta. Pero en un principio, a pesar de ser una variable continua, voy a hacer el mismo análisis que hice la clase pasada. ¿Se acuerdan cuál fue el primer paso que hicimos? Tal vez yo le dije que tenía que ordenar el conjunto de datos. Bueno, en este caso, por simplicidad, ya está ordenado en pantalla, de menor a mayor, y que tiene que extraer. El rango. Tengo que sacar el rango, y el rango era la diferencia entre el valor máximo y mínimo. Entonces, lo primero que voy a hacer es extraer esos valores. Puedo llamar x mínimo y x máximo. Está verificando que no me haya equivocado, ya está ordenado, entonces el valor más chico sería 20,0 y el valor más grande 29,9. Y con esto voy a sacar el rango. Siempre tiene que ser una distancia el rango, o sea, un valor positivo, o sea que siempre se resta el máximo menos el mínimo. Y eso nos da 9,9. Entonces quiere decir que si yo pudiera graficar esto en la recta numérica, arrancaría en el valor 20,0, quedaría en algún espacio vacío y el valor más grande que tomaría sería 29,9. Entonces, entre 20,0 y 29,9, lo que tengo que hacer es dividir eso en 5 intervalos. Entonces, lo que voy a hacer es dividir la distancia que hay entre ellos, que no es otra cosa que el rango. Vamos a esquematizar con las dos. Como ahora yo estoy en el conjunto de los números reales, porque la variable se llama continua, yo debería acá graficar la recta numérica completa. ¿Se acuerdan de matemática cuando yo dibujaba la recta numérica completa? ¿Qué tenía que escribir en los extremos? Más infinito y menos infinito. Bien, haciendo referencia a que podría tomar cualquier valor numérico, cualquier número real. Pero mi análisis arrancaría solamente
Vamos a poner acá. Este sería el valor 20,0. Podría marcar todos los otros valores hasta llegar al 29,9. Yo no quiero hacer un histograma con todos los valores como están por separado, porque no sería muy representativo, vería un montón de rayitas. Entonces lo que voy a hacer es agrupar esto. En este caso lo que quiero es solamente 5 barras, 5 intervalos. Entonces esta diferencia que hay entre el más chico y el más grande, que es de 9,9, la tenemos que dividir en 5 intervalos. O sea, ¿qué voy a terminar haciendo? Voy a calcular siempre el rango, que es este tema, y lo vamos a dividir por la cantidad de intervalos que pide, y si no, por la cantidad de intervalos que creemos nosotros conveniente. Esto que marcó en azul sería el rango, que es 9,9. Como son números reales, generalmente la diferencia después que vamos a hacer es que tenemos que redondear los intervalos. No va a dar un número exacto como pasaba en la última clase. ¿Y cuánto nos queda? 9,9 dividido 5, 1,98. 98. Bueno, y acá es cuando nosotros vamos a redondearlo. El valor exacto que me da es 1,98. Lo que yo puedo hacer ahora es aproximarlo. ¿A cuánto creen que lo vamos a aproximar? ¿A 2? ¿Sí? Y pongo una cifra decimal nomás para respetar la cifra decimal que me da los datos del enunciado. Entonces quiere decir que cada intervalo va a tener un ancho de 2 unidades. Si yo comienzo analizando acá en el 20,0 y el ancho son 2 unidades, yo tomaría el 20,0, 20,1, 20,1. ¿Hasta qué valor tendría que tomar? Hasta el 22, incluido. Incluido hasta el 22. Bien. Pero hay un problema acá, porque si el primer intervalo arranca en 20 y termina en 22, porque el ancho es 2, el segundo intervalo arrancaría en 22 y terminaría en 24. Ahora, ese 22 que me queda en el medio, ¿lo anoto en los dos? Si lo anoto en los dos, es como que lo estoy repitiendo. Voy a decir que aparece dos veces el 22 en el análisis. Yo tengo que elegir si el valor que queda en el medio lo copio en el primer intervalo o en el segundo. Lo que se suele hacer es siempre que se tome el valor que comienza el intervalo. O sea que el 22 lo voy a tomar para el segundo. Lo voy a tomar como inicio del segundo intervalo. Acá. Y voy a pintar de celeste en el segundo intervalo hasta llegar al 24. Que me pida que divida en 5 intervalos no quiere decir que justo cada uno de las agrupaciones tenga 5 datos. Justo el primero acá en amarillo me quedan 5 datos. Lo que yo tengo que asegurar es que me queden 5 barras del histograma. Y voy a llegar hasta ahí nomás, hasta el 23,9, porque 24,0 se pasó. Ese sería parte del tercer intervalo. Y tendré que pintar desde el 24,7 hasta dónde. Si no había dado que era 2 el ancho del intervalo. Hasta el 24,9, porque saltaría de 24 a 26. Después iría de 26 a 28 y el último de 28 a 30.
a anotar. La I representa intervalo. Vamos a usar el corchete al principio para indicar que ese valor se toma, que es para el 20,0. Como el ancho era 2, va a llegar hasta 22,0. Pero acá le voy a poner un paréntesis, recordando en intervalos reales de que si tiene el corchete se incluye, y si tiene el paréntesis, ese valor justamente no se incluye, es uno que está un poquito más atrás. Y lo mismo voy a hacer con todo, siempre con el comienzo va a ir con corchete y el que termina va a ir con paréntesis. ¿Se dan cuenta cómo quedan escritos los dos unos? Ahí sería del 26 al 28, sin incluirlo. Incluido como paréntesis, bueno, el último va a ser de 28 a 30. Y yo le puse al primero en naranja, al tercero y al quinto. Y el otro dos me quedan azul. Bueno, hasta acá en la pantalla pinté lo que van entre 24 y 26, el que está en naranja. Ahora iría el intervalo número 4, que va entre 26 y 28. ¿Tengo que pintar alguno? No, porque no hay ni uno que sea 26 y menor a 28. Y el que justo aparece como 28 es el que comienza en el último intervalo, otra vez naranja. Entonces otra vez iría con el mismo color. Lo que vamos a hacer es diferenciar acá en un corte de intervalo. Bueno, con eso que pintamos ahí, que no hace falta, lo que yo voy a poder empezar ahora a analizar es todo lo que hicimos la clase pasada. Puedo sacar la frecuencia y para cada uno de los intervalos nosotros nos vamos a tomar, en la que contamos histogramas, los 4 valores o los 5. De cada uno de ellos podemos tomar el valor de referencia del intervalo. Y si el intervalo arranca en 20 y termina en 22, por ejemplo, el primero, ¿cuál será el valor de referencia para el histograma? Para poner en el eje horizontal. Perdón, porque no entendí la pregunta. ¿Cómo? Cuando vayamos a hacer el histograma y yo tenga que hacer las 5 barras, cuando yo dibuje la primera, por ejemplo, el primero va entre 20 y 22. Para no escribir eso, entre 20 y 22, yo puedo tomar un valor de referencia del intervalo, para no escribir tanto. Un único valor, como hacíamos la clase pasada. Solo acá es un valor representativo porque la clase pasada era el valor real, que se repetía, acá ya no, porque es raro que se repita. Ese valor es el promedio del intervalo. Entonces, si va entre 20 y 22, acá yo dibujaría, escribiría abajo el 21. Es la referencia para no escribir todo, porque si no tengo que escribir todo esto. Corchete 20, paréntesis 22.
O ponen el valor de referencia o directamente escriben todo también, es indistinto, es para no escribir tanto. Ese 21 en realidad no representa que todos los datos extraídos valen 21, sino que representa el intervalo del cual se hizo el promedio que va de 20 a 22. Podemos dejar escrito sino de las dos formas cuando hagamos el gráfico. Entonces, el valor de referencia número uno, como es el promedio, va a ser 21. Y así con todos. El valor de referencia número 2, como promedio entre 22 y 24, va a ser 23, 25, 27 y 29. Bueno, ¿qué más podés hacer de lo que hicimos en la última clase? Viene el intervalo número 2, de 22 a 24, y tiene 6. Después iría de 24 a 26, que tiene 3 nomás, que está separado ahí con la línea azul, porque el otro intervalo, el intervalo número 4, de 26 a 28, no tiene ninguno, tiene 0. Y el último también tiene 6. Si yo sumaba las frecuencias absolutas, obtenía algo para verificar. Debemos obtener el número total de datos. Acá hacemos 5 a 6 a 3, bueno, más el 0 a 6 a 20, ¿sí? Que es la cantidad. Porque arriba tengo dos filas y 10 columnas. Serían 2 por 10, 20. Bueno, con esta frecuencia yo ya podría ir y hacer, aunque sea una de las cuatro gráficas que tenemos que nos pide acá, de frecuencia. Acá tengo la frecuencia con F sola y frecuencia absoluta. Después al lado también ya podría escribir la frecuencia absoluta acumulada, que la llamamos con F mayúscula y la A para decir que es acumulada. ¿No se acuerda cómo se calculaba esta? El primero daba 5, el siguiente daba 5 más 6. Claro, siempre le iba sumando el valor acumulado anterior. Pasa que el primero, como no tiene nada, se considera que anda ahí cero. Entonces es lo mismo. Bien, ahora sería 5 más 6 que me va a dar 11.
a este 11, vamos a poner su índice, 1, 2, este 11 le sumo los 3 de la frecuencia absoluta y me da 14. En la 4 sigue con 14 y en la última me da 14 más 6, 20. Lo mismo, ¿sí? Para verificar el 20 que yo tengo en la suma, acá, tiene que ser el mismo que obtengo acá. Y después a cada uno lo que le puede calcular también es la frecuencia relativa, que representaba el porcentaje de datos, en este caso va a representar el porcentaje de datos del total que tengo en cada uno de los intervalos. O sea, cada una de las frecuencias absolutas la voy a dividir por el número total de datos. Y eso lo escribíamos con F minúscula para diferenciarlo del absoluto. Bueno, como son 20, yo tendría que decir que F minúscula 1, que es la frecuencia relativa número 1, va a ser la absoluta dividido en, si yo reemplazo, sería 5 dividido 20, F2, en 6 dividido 20, F3, 3 dividido 20, F4 va a ser 0, y F5, 6 dividido 20. ¿Cuánto nos queda? 0,25. 0,30. 0,30, 0,15, con el otro 0, y otra vez 0,30. Lo que tiene acá son las frecuencias absolutas. Si a la frecuencia absoluta que calculé la frecuencia absoluta secas, que es la cantidad de datos que tengo en el intervalo, y la acumulada, que es la suma de los anteriores, a la frecuencia relativa también le podría hacer lo mismo, calcular la frecuencia relativa acumulada. Eso me permite para verificar los cálculos también, porque cuando yo llegue al último valor, tiene que pasar lo mismo que pasó acá arriba con el acumulado. Pero no va a ser igual al número de datos, tiene que ser igual al 100%, que el valor decimal es el 1. Entonces, si no quiero sumar uno por uno acá, porque el ejercicio me pide que haga la acumulada, hago directamente la acumulada y con eso verifico. La suma de todo me tiene que dar 1 para verificar que los cálculos estén bien. ¿Cuándo no va a dar 1? Cuando yo tenga que redondear algún valor. Si en algún cálculo a mí me queda, no sé, por ejemplo, 2 tercios, ponerle que le da 0,66 periódico, cuando lo redondeen, va a quedar un poquito más o un poquito menos que el 1, pero va a estar siempre cerca, va a ser 0,90 y pico, o 1,0 algo, que va a estar bien igual. Ahora vamos a escribir frecuencia acumulada número 1, y así hasta llegar a la número 5. Lo mismo que la absoluta. El primero queda igual, y después a partir del segundo lo empiezo a sumar. Ahora tendría que hacer 0,25
más 0,30, que es 0,55. 0,70, porque sería el 0,55 del anterior, más el 0,15 de la frecuencia 3. 0,70 de vuelta porque vale 0, se va a repetir. Y el último, 0,70 más 0,30 me da el 1 que decíamos para verificar. Con todo esto puedo hacer acá, aunque sea uno de los histogramas, así después borramos y hacemos los cálculos numéricos de desviación estándar. Yo puse en pantalla los 5 valores de referencia para los 5 intervalos que tengo arriba, que iban desde 21 hasta 29, porque era el promedio entre el mínimo y el máximo del intervalo, entre los límites del intervalo. Y si acabo el gráfico de frecuencia, a secas, y tengo que hacer las barras, ¿cómo sé qué altura tiene cada barra? Por la cantidad de datos que tenga en el intervalo. El intervalo. Entonces, para hacer eso, yo voy a mirar esta parte de acá, la frecuencia absoluta. Entonces, lo que puedo identificar para saber cuánto me va a ocupar en la hoja es identificar el máximo para llegar a cuántos cuadros voy a usar. Como el máximo es 6, ese va a ser el más grande, pero otros van a ser más pequeños. El primero me dice que es 5. Bueno, yo acá no tengo los cuadraditos, ahora vamos a marcar igual. Después el segundo es el que vale 6. Esa misma longitud, yo me la voy a copiar acá para el otro, la otra barra que tiene 6, que es la última. Y el tercero tiene 3 unidades. Y hay uno que no se ve, que sería el de altura 0, que es para el 27, que es para el intervalo entre 26 y 28, acá arriba, donde está el cursor, que no tiene ningún dato. Sí, ese quedó nulo. Mientras dibujo los datos que obtuvimos, ¿alguna duda con esto? Sí, sí. No, eso depende de la bibliografía. Muchas veces lo ponen pegado y otras veces separado. Bueno, este se llamaba histograma. El histograma estaba basado en frecuencias absolutas. En el mismo histograma yo podía agregar algo que agregamos en la clase pasada para compararlo, que se llamaba polígono de frecuencia. ¿Y se acuerdan lo que hice en el mismo histograma para obtener el polígono de frecuencia? Le pusiste un punto en el medio de cada barra.
Bien, y los uní. Bueno, según la bibliografía, después también el primero lo unía, o no con el origen, acá, con el cero. ¿Y ahora cómo pasaré? Desde el que representa el 25 hasta el 29. ¿Pasaré directamente así? Tengo que tocar el cero, así, aunque no aparezca, para indicar que en ese intervalo está vacío, que no hay nada. Si no, parece que pasamos del 25 al 29 y no hay ningún intervalo vacío. Entonces, para la parte gráfica nos falta la parte analítica. De la parte analítica, para comparar con lo que hicimos la clase pasada, sacamos el mínimo, el máximo, el rango y nada más de lo que nos pide en la parte B. Me faltan los valores centrales o los valores que representarían como una especie de promedio o con otra consideración que son la media, la mediana y la moda. La media era el promedio entre todos los valores. Como tengo 20 valores, los tengo que sumar a todos y dividirlos por 20. Ahí no queda otra que sumar todos los datos que aparecen en pantalla. Bueno, ahí me suma todos los valores y me dice cuánto. 487,1 sobre 20. Puede ser que de 24,3 o Sí, redondeo 4. 35. Bueno, ahí tengo la media. Sumamos todos los valores, yo puse punto suspensivo para no escribir los 20 en pantalla. Después tengo la mediana y la moda. La moda era el valor que se repetía mayor cantidad de veces. Bueno, acá es más sencillo. No tengo números reales porque es raro que se repita alguno. Si da la casualidad que no tengo ningún valor que se repita por sí solo, lo que puedo tomar como moda es un intervalo, el que tenga mayor frecuencia absoluta, que ahí sí se repite de lo de la clase pasada. Pero en este caso, en pantalla, habrá algún valor que se repite. 20. Bien, y esos serían los tres valores modas en este caso, porque los tres tienen la misma frecuencia. ¿Qué significa eso? Que es el dato que aparece con mayor frecuencia, aunque se repite mayor cantidad de veces, y en este caso, como habla de temperatura, sería la temperatura a la cual generalmente aparece el horno trabajando. Tengo tres valores acá para poner. Entre coma uno
No, tengo uno solo en realidad. 20, a ver, no, 23,9 mayo. Aparece dos veces, sí, tengo que poner los tres. Y el otro día, y 28,2, sí. Bueno, son tres valores. Yo acá cuando miré vi un 9. O sea, pensé que se repetía tres veces y ya está. No quedaba ese como moda. Que sé que tiene mayor frecuencia. Pero como los tres tienen la misma frecuencia, tienen frecuencia 2 por separado, tengo que escribir los tres valores. Y la mediana era el valor que justo quedaba en el medio si yo escribía todos los datos en forma horizontal. Acá está en forma de tabla, pero ya está ordenado. Como tengo 20, cuando voy justo a la mitad tendría que ir al valor número 10, que estaría acá. Entre el valor número 10 y valor número 11, yo tendría la mediana. Cuando la serie de datos era una serie impar, justo el valor que quedaba en el medio era la mediana, pero cuando es una serie par, como pasa acá, tengo que promediar eso, el valor que tengo de cada lado. Pero casualidad que acá, el valor que tengo de cada lado se repite, es 23,9. Entonces, por eso lo vamos a copiar como mediana, porque el promedio me da lo mismo. Esto se llega a ver, si no desarmo la tabla en una línea horizontal, para que lo vean. Entonces, considerando del valor más chico, que es el mínimo de 20, hasta el más grande, que es 29,9, el valor que va a aparecer justo en el medio, que representaría ese rango, es 23,9. Pero no sería el valor que representa en realidad todo el conjunto de datos, porque es 24,3, que es el que se suele usar, es la media. ¿Por qué? Porque tengo más valores por arriba del 23,9 que por debajo, por eso la media me da más grande. Si la media o el promedio daría más chico, quiere decir que tengo más valores por debajo de la mediana que por arriba. Y ahora viene lo más tedioso. Nos falta calcular la varianza y la desviación estándar. La desviación estándar no tanto porque era aplicarle raíz cuadrada a la varianza. La varianza es la que va a tener la mayor cantidad de cálculo. Que si yo comparo la media, bueno, la media con la mediana, si yo comparo la media con la mediana me puedo dar cuenta dónde tengo la agrupación de datos, si por encima de la mediana o por debajo. Como la media me dio mayor que la mediana, quiere decir que la agrupación de datos o la mayor cantidad de datos son valores más grandes que la mitad del intervalo, son más grandes que 23,9. Por eso el promedio dio por arriba. Y si se le ha dado valores más chicos, de 23,9, quiere decir que los valores están por debajo de la mediana. No tienen por qué coincidir los valores numéricos. ¿Alguien tiene mano cómo se calculaba la varianza? Vamos a escribir el símbolo primero. Comenzaba parecido a la media. Yo la media ya lo copié por extensión acá todos los valores, pero en realidad para no escribir que sumo acá todos los valores con puntos suspensivos, podía poner el símbolo sigma, que me suba, que me suma todos los valores. Y después lo dividiría, si fuera media, por n, que es el número total de datos. Bueno, en la varianza era parecido. Yo tenía que sumar, pero no eran los valores por separado.
¿Qué habíamos hecho en la última clase? Teníamos que a cada valor restarle el promedio. Ah, y elevarlo al cuadrado. Y elevarlo al cuadrado para que eso sea siempre positivo, porque si no puede quedar negativo y como que se compensaba y no tenía una suma, tenía una resta. Entonces eso lo podía simbolizar con el promedio menos cada uno de los valores. Para decir que voy a tomar cada uno de los valores podemos poner así, x y. Y lo único que no voy a copiar acá que pusimos en la clase pasada es que a cada paréntesis correspondiente a cada x y, a cada uno de los valores, lo multiplicaba por su frecuencia, porque acá es difícil que alguno tenga frecuencia mayor a 1, son 3 lo de la moda, nada más que eso. Y cuando le poníamos la rayita de arriba, eso significaba que era la media. O sea que acá el x rayita sería 24,3. Consulta, profe. ¿No era al revés? ¿No era el elemento menos la media? Es indistinto porque como acá va a estar al cuadrado, pues de positivo o negativo va a terminar quedando positivo después. Ah, dale, Pero listo. igual si la clase pasada lo copiamos al revés, lo dejamos al revés. Pero en realidad es indistinto. Bueno, como son 20 datos, si yo copio en pantalla la resta entre cada uno, me va a quedar súper largo, me va a quedar como 3 pantallas para escribir. Entonces lo que vamos a hacer es, entre paréntesis, en el caso de que sea negativo, si no, no hace falta, vamos a ir copiando el resultado de ir restándole a la media cada uno de los valores. Entonces, por ejemplo, el primero es 24,3, que es la media, y le voy a restar 20. O al revés, acá al revés, 20 menos 24,3. Y vamos copiando los resultados solamente. ¿Se entiende lo que digo? O sea, al primero que es 20, en vez de escribirlo así, 20 menos 24,3, directamente vamos a hacer la resta. Eso lo pueden ir haciendo con un calculador y me van diciendo los valores. Sería 20 menos 24,3 daría menos 4,3. Y este después lo llevamos al cuadrado. ¿Cuál sería el próximo? Menos 4,2 y después lo voy a llevar al cuadrado. Perfecto. Entonces, en esos casos que se repite, yo puedo copiar si quiero la frecuencia acá, a pesar de que no esté en la ecuación, ¿sí? Porque es raro que aparezca. Pero yo puedo poner la frecuencia absoluta de ese valor multiplicado para escribirlo 2 veces. Así seguiría sumando hasta llegar a los últimos. Ya le muestro cómo lo hacemos en forma práctica con la calculadora. Por lo menos en el ejercicio, para demostrar el procedimiento, tienen que escribirlo como escribimos acá en pantalla, aunque lo hagan después con calculadora. Yo puse los dos primeros y vamos a poner los dos últimos, que sería con el 29,1 y el 29,9. Entonces 29,1 menos 24,3, 4,8, puede ser. Bien. Bueno, y este no te falta ponerlo entre paréntesis. Y 4, ¿no? 4,6.
5,6 al cuadrado. Bueno, y todo dividido ahí. Según la memoria que tengan ustedes en la calculadora, todo esto que yo escribí por separado, ustedes lo pueden escribir todo junto. O sea, ustedes pueden escribir en la calculadora, sería 20 menos 24,3 ya al cuadrado, más el segundo, que sería 20,1 menos 24,3 al cuadrado, y así seguirían escribiendo los 20 datos. Según la memoria que tengan en el calculador, le va a dejar hacer todo junto, o tal vez les deja hacer la mitad solamente de la suma. Pero ahora depende de lo que tengan ustedes en la calculadora. Díganme si lo pueden hacer completo, si llegan hasta el 29,9, y ahí ya directamente van a escribir el valor del numerador. ¿Se te termina el espacio para escribir? ¿Es la calculadora del teléfono? ¿Me voy a decir que no te deja escribirlo así entre paréntesis y seguir sumando? Ah, sí, sí, no, eso pasa en todas. En la mía también, pero ¿cuántos valores te dejó ingresar? O sea, ¿cuántos paréntesis al cuadrado? Claro, entonces lo haces dos. Haces primero los 10, lo escribís en la hoja, escribimos los 10, escribimos el número, yo pongo cualquier número acá, te pones más, haces los otros 10 y te queda una suma de dos términos. Pero no te queda para que vayas haciendo uno por uno. Porque si no, imagínate que va el día que hagamos el trabajo, va a estar, o el examen va a estar todo el día sumando uno por uno el cuadrado. Claro, es más, si según la calculadora lo deja, hasta después al final lo dividen por 20 y ya tienen el valor numérico. ¿Sí? Porque con esta primera parte, donde tengo los puntos suspensivos, ya demostramos el procedimiento. No hace falta que lo hagan uno por uno. Porque la idea es solamente que en otra materia ya ven que esto lo van a hacer con computadora, para con Excel. ¿Y alguien lo puede hacer? Si no, yo busco mi calculadora. Yo sí, pero lo hice con un programa. Me dio 10,03 porque me daba muchos errores así, estoy haciendo la mano y me re perdí. Bueno, después con paciencia lo van a ir haciendo de a poquito. Y esto lo tengo que ir por 20, que me da 5. No, porque me dio el resultado dividido 20, me dio 10. ¿Sí? Ah, bastante grande. Sí, sí, sí. Bueno, esta varianza, lo que representaba ese 10,03 era la dispersión, o sea, que están separados, están cada uno de los valores de esa media, de ese valor representativo, el X rayita, y quiere decir que están más o menos a una distancia de 10 unidades. 10 unidades, pero nosotros podemos decir, pero en realidad no son 10 unidades, por lo que se elevó al cuadrado. Entonces aparece la desviación estándar y dice, bueno, para compensar ese cuadrado que agregamos, para que sea una suma y no se compensen los datos restándose, ahora le vamos a calcular la raíz cuadrada. Y ahí aparece tal vez la variable estadística más conocida que es la desviación estándar, que es la raíz cuadrada de la varianza.
Perfecto. Bueno, yo ahora después voy a buscar, había un tutorial que les enseñaba también a usar la calculadora en el caso que sea científica porque tiene los modos estadísticos y tal vez el que no tiene calculadora científica se puede cargar la misma en el teléfono. Entonces, estos cálculos que hacemos se lo hace directamente la calculadora. Porque la idea es que después en el examen no se pierdan con los números, sino que interpreten de dónde salen esos valores, que después harán con una computadora. Ahora yo si lo encuentro se los comparto. ¿Alguna consulta con lo que vimos? Sí, consulta, ¿hay alguna forma de reducir estos cálculos tipo para hacerlos a mano? No, lo único que podemos reducir es el tema de la frecuencia absoluta en el caso de que se repita más de uno, que acá ya es más raro, es más difícil. Por eso yo en la fórmula ni siquiera lo puse, porque generalmente van a ser todo uno la frecuencia. Acá no puse la F, como en la clase anterior, y apareció acá, por ejemplo. Pero ¿en qué valores van a aparecer acá? En los tres que mencionamos como moda, que son los que tienen encima frecuencia 2 nomás. O sea que mucho no voy a poder recortar. Voy a hacer una suma, si no me equivoco, de 17 términos. Por eso es que se usa el software. Se usa la computadora o la calculadora. Pero en un principio tienen que entender de dónde provienen esos cálculos y qué representan. Ah, dale, perfecto. Es más, los polígonos y los histogramas también te pueden salir con Excel directamente. Además, ¿me siguieron? Buenísimo, chicos. Bueno, entonces de mi parte yo lo dejo libre. Yo tenía una consulta acerca del trabajo 2. Sí, decime. Viste que en el primero dice analizar la situación con Analizar, perdón, se cortó. intervalo al 90, ¿puede ser? ¿O tengo que Sí, analizar también desde el cero? si me repetís. Sí, tendríamos que hacer con intervalos de 10 segundos. ¿Sería desde el 40 al 90 o desde el 0 al 90? Porque los primeros tres valores no. Vale, para que lo chequeo. ¿Es el que tienen ahora de asistencia? ¿O el que está en No, el PDF? claro, sí, ese, el del PDF. A ver. No, haces de analizando, porque vos cuando, como ya está ordenado acá el conjunto de datos, agarrás el mínimo que es el 40, el máximo que es el 89,8, le calculás el rango, y a ese rango que da 49,8, casi 50, lo dividís por 10 porque te pide. Ah, no, tiene la trampa. Ahí te da la amplitud, no te da la cantidad de intervalo. Primero, con respecto a la pregunta, vos analizás de 40 a 90. Ese es el objetivo de calcular el mínimo y el máximo. Sabes, es qué rango de la recta numérica va a trabajar. Lo que está antes del 40 no se analiza y lo que está después del 90 tampoco. Y lo que te da es la amplitud del intervalo. O sea, cuando vos calculás el rango de 40 a 89,8, te va a dar 49,8 que es 50. Si lo redondeamos a 50. Yo ese 50 lo voy a dividir por un número para que me dé de amplitud 10. En el primero, lo que me daba como dato era la cantidad de intervalos que quería. Acá en el ejercicio 2 no me dicen que quiere 10 intervalos. Yo lo leí rápido. Quiere que la amplitud de cada intervalo sea 10. Entonces, ¿por qué número voy a dividir el 50 para que me dé 10? ¿Por 5? Por 5.
¿sí? Lo que me está dando es el resultado del ancho de intervalo. Como arranca en 40, quiere que sea de 40 a 50, de 50 a 60 y así sucesivamente. ¿El 5 que representaría entonces? El 5 es la cantidad de intervalo. Entonces vos vas a decir que lo puedes escribir coloquialmente, sino que como el rango te da 50 o 49,8, lo voy a dividir en 5 intervalos para que la amplitud sea 10. Ah, dale, perfecto. En el que hicimos recién, la amplitud nos daba 2, si no me equivoco. A ver, si los marco acá en la pantalla. Acá, la amplitud nos daba 2, porque iba de 20 a 22. Esto que está acá que redondeamos en azul, eso es la amplitud del intervalo. Por ahora, en vez de decirte en cuántos intervalos quiere, te da la amplitud. Hace lo mismo. En la práctica, al rango lo dividís por la amplitud, o sea, ese 49,8 lo dividís por 10, te da 4,98, que lo redondeas a 5 también, y esa es la cantidad de intervalos. Ahí sí o sí hay que redondear, porque la cantidad de intervalos es un número natural. ¿Se entendió, Manuel? Sí, sí, gracias. Bueno, chicos, que tengan buen fin de... Gracias, profe. Igualmente.